Rafa Reus, buenos días. Hola, buenos días Manolo y nuestros escuchantes. Pues vamos allá, contarle cosas a los escuchantes, escuchadores, oyentes, colegas, compas, todo lo que, como les Bueno, queramos llamar. por sinónimos no será. Claro, hay que Pues utilizar los sinónimos, que para eso están. eso es. A ver, la izquierda en Colombia, luces y sombras de Gustavo Petro. Usted me dirá. Pues me gustaría enmarcarlo dentro del contexto, dentro del panorama de toda América Latina, porque Colombia estos últimos años era una excepción, porque en numerosos estados de América Latina, como en tantos otros lugares del mundo, el viento de la victoria hincha las velas de la derecha, Ujú. como sabemos por desgracia. Entonces, tras 4 años agitados al frente de Colombia, Gustavo Petro, por un lado, ha impulsado reformas sociales, pero por otro, no ha logrado eh, algo fundamental en Colombia desde hace muchos años, que es alcanzar la paz con las guerrillas. Y digo guerrillas porque hay varias. Entonces, vamos a ver qué pasa el próximo día 21, en el que tendremos la respuesta, porque la pregunta es obvia. Eh, ¿Contribuirá o será suficiente el balance de su presidencia para que su sucesor, el candidato Iván Cepeda, mantenga el país en el campo progresista? Eh, para el que en América Latina, pues bueno, está la cosa bastante complicada porque de momento solo están Lula y él, o sea, Brasil y Colombia. El resto de países, la mayoría, no sé si me dejo alguno, pero la mayoría, tanto hacia el sur, con Argentina y Chile, como algo más para arriba, Ecuador, etcétera, pues no solo la derecha de toda la vida, sino la extrema derecha está imponiéndose en la mayoría de países, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a ver qué podemos sacar en claro, ¿no? Porque en agosto del 22, Gustavo Petro fue proclamado el primer presidente de izquierdas de la historia de Colombia, ojo. No había habido otro desde la independencia. Pues bueno, en agosto del 22 juró su cargo y mmm, tras varias décadas de conflicto armado interno, con casi 40.000 muertos, con bastantes años de uribismo, de Uribe, pues la extrema derecha de Uribe, de Álvaro Uribe, que duró hasta 2010 y que después se prolongó con su sucesor Iván Duque hasta el año 22, pues fue apeada por el formidable estallido social de 2021, donde la crisis y las malas condiciones de vida pues hicieron que la gente pues ya no pudiera soportarlo más, y en el 2021 propició un año después la victoria de Petro, ¿no? Porque el insoportable modelo político y económico iba a dar paso por fin a la izquierda y a los cambios que se suponía que iba a llevar a Colombia, ¿no? Mm. Porque Petro era un político ya curtido, porque había ocupado ya cargos de diputado, senador, incluso fue alcalde de Bogotá, de la capital. Eh, y bueno, de todas formas, desde la primera hora Petro enfrió un poco los ánimos para que no se pensaran que aquello iba a ser la revolución, Ujú. y fue moderando un entusiasmo que le parecía un poco desmesurado. Y dijo claramente, hubo una frase que marcó un poco el inicio de su presidencia,
y cito literalmente, Petro dijo, vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. Es decir, que nadie se llame a engaño con eso de las izquierdas, porque él tenía claro que no iba a tomar medidas radicales y que de momento y en principio y hasta que él viera que las condiciones objetivas lo permitían, pues iba a moverse dentro del capitalismo, es decir, para que no hubiera equívocos. Porque dijo también palabras textuales, no lo adoramos, pero primero tenemos que superar lo que él llamó la premodernidad en Colombia y el feudalismo. Es decir, que, y era cierto, es decir, Colombia desde la independencia no había superado la época, digamos, de un feudalismo de los grandes capitales que había en el país, ¿no? Era algo, pues eso, casi medieval, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema que se le planteaba era que con quién gobernar, porque había ganado en la segunda vuelta y solo con 4 décimas de diferencia, es decir, un 50,4%. Y su partido, que llamó Pacto Histórico, en realidad en la primera vuelta solo había conseguido el 17 y pico de los votos en las legislativas. Entonces, bueno, pues a pesar de todo, pues era un resultado sin precedentes, como hemos dicho, para la izquierda en Colombia, ¿no? ¿Y cómo pasó Pero, a una segunda vuelta con solo un 17% en la primera? pues Ah, casi porque estaba la todo. derecha pues, era el que más, o sea, con un 17 era el que más había sacado, Es decir, que estaban porque todos revueltos, había muchísimos. había muchos, creo que no sé si había hasta 12 partidos. Ah, vale. La derecha estaba muy dividida porque los caciques cada uno tenía su chiringuito y Mm. entonces, pues bueno, al final eh, reunió todos los votos de otras izquierdas hasta del centro y demás. Y bueno, era, como digo, había habido mucho malestar social en los años previos y entonces, bueno, pues en la segunda vuelta se impuso por la mínima. Entonces, bueno, pues el problema era el de siempre, que tenía la presidencia, pero seguía careciendo del poder necesario para imponer sus puntos de vista. Entonces, bueno, utilizó una táctica que al parecer en Colombia era tradicional, y es que haciendo gala de una capacidad muy notable para maniobrar, muchos de los derrotados se sentaron a la mesa del vencedor una vez consumada la derrota. Mm. Es decir, que bueno, el Partido Liberal, el Partido de Unidad Nacional, había incluso este partido, el Partido Conservador, incluso la Alianza Verde, pues acabó dotándose de una cómoda mayoría, aunque no por ello dejaba de ser consciente de la lógica eh, interesada que movía a sus nuevos amigos eh, y que decían claramente, tampoco lo escondían, que iban a participar en el gobierno para aminorar sus reformas y moderarlo. Moderarlo quiere decir echar abajo todas las reformas que no le gustaran o que pusieran en peligro sus privilegios, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, la época inmediatamente anterior a la actual estaba Petro, pero sin una mayoría sólida, a pesar de lo cual consiguió lo que se llamó un gran acuerdo nacional, es decir, recordaba un poco al caso de España, en el sentido de que eh, pues había muy diversas tendencias políticas en el gobierno, ¿no? Mm. Se confiaron carteras ministeriales a personalidades procedentes de la derecha moderada, eh, o Gaviria en educación, o Campo en Hacienda, etcétera, ¿no? Y a pesar de sus reticencias, pues el Congreso, el Congreso y el Senado, porque hay también una doble cámara,
pues aún hizo reformas bastante importantes. Por ejemplo, adoptó una ambiciosa reforma fiscal que preveía que los patrimonios y las rentas altas contribuyeran proporcionalmente, ¿no? Eh, también hubo textos relativamente avanzados referidos al derecho laboral, que en Colombia, bueno, los salarios eran miserables, eh, las pensiones y la sanidad eh, apostaron por lo público, pero bueno, se metieron en unos jardines que despertaron el ardor guerrero de los sectores que hasta ese momento habían sido dominantes, ¿no? Entonces, bueno, estos sectores recordaron que solo se habían sumado al bando presidencial de Petro para obstaculizar y a ser posible, sofocar todos sus avances, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues en concreto en la salud, que fue el choque más importante, el gobierno quería reducir el papel de lo que se llama en Colombia entidades promotoras, que es una cosa rara, entidades promotoras de la salud, y que pertenecían al sector privado y hacían de intermediarias entre el Estado, los hospitales y los pacientes. Pero bueno, esto era una cosa bastante extraña y que ese camino hacia lo público, pues había empresas sanitarias, una de ellas era EPS Sanitas y otra que incluso se llamaba Bolívar, Salud Bolívar, que, bueno, a partir de entonces abrieron una lucha totalmente frontal, financiaron las campañas de los partidos de derecha y, bueno, incluso empezaron a convocar manifestaciones con el lema No a Petro. eh, bueno, la cosa, a pesar de que, como digo, en el Parlamento y en el Senado contaba con una cómoda mayoría, porque de momento nadie quería tirarlo, se quería acabar la legislatura. Y este año, pues eso, ha acabado la legislatura del 22 al 26, ha habido elecciones, ya comentamos cuál había sido el resultado. eh, Había ganado la extrema derecha y el sucesor de Petro, porque Petro ya dijo que no se presentaba, el sucesor de Petro pues lo tiene bastante complicado. La segunda vuelta, que será, como digo, el próximo día 21, veremos qué pasa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues así están las cosas en Colombia y como digo, eh, aunque el principal problema que van a tener son las represalias de Washington, porque el gobierno norteamericano no tiene nada claro esa deriva colombiana hacia cosas que no le gustan nada. Por ejemplo, Colombia se ha metido en los BRICS, es decir, en los estados emergentes, que han creado lo que llaman un nuevo banco de desarrollo en el que participa Colombia. Incluso se ha implicado en las nuevas rutas de la seda chinas, eh, ha roto relaciones con Israel, eh, ha condenado los asesinatos de supuestos narcotraficantes en las lanchas del Caribe, en fin. eh, bueno, ha denunciado lo del comportamiento norteamericano con los inmigrantes, en fin. Nada de esto le hace demasiada gracia a Trump y a su pandilla, ¿no? Y las represalias con Colombia se suceden, ¿no? Amenazas de imponer aranceles del 25%, luego se lo subieron al 50% para todos los bienes colombianos exportados a Estados Unidos. Incluso Washington le ha retirado el visado a Petro, ¿no? Al jefe del Estado, al que tachaba de varón de la droga, según esas palabras tan hiperbólicas que le gusta utilizar a Donald Trump, ¿no? Ujú. Bueno, pues de todo eso, eh,
lo que más le ha pesado y que es lo que ha provocado la subida de la extrema derecha, que no sé para qué, porque no es que haya provocado no haya prometido ninguna solución, el problema más gordo está en la zona sur del país, donde las guerrillas campan por sus respetos, no hay presencia del Estado prácticamente. En los últimos meses han hecho hasta una treintena de atentados, eh, incluso han puesto bombas que han causado numerosos muertos civiles, aquí Petro ha fallado, es decir, porque ha habido un problema y es que las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que era el grupo guerrillero más importante, Ujú. pues como es normal en la izquierda, pues ha tenido eh, tres o cuatro escisiones distintas, eh, y entre la presión de la extrema derecha y la ausencia de resultados para alcanzar lo que prometió, lo que él llamó la paz definitiva, pues el futuro para Colombia se presenta más que incierto. La solución, como digo, el próximo día 21 de este mes. Muy bien, pues esperaremos esos resultados de la segunda vuelta. Vamos con otro tema, Rafa. Vale, A ver, te haces una pregunta interesante, a ver qué respuesta tú es una pregunta que te haces tú mismo y tú mismo te la vas a responder. ¿Por qué la socialdemocracia suele dar paso al fascismo? ¿Es siempre así? eh, ¿Es no siempre, pero en muchas muchas veces? ocasiones. Sí, sí. Porque, A y ver, no es una pregunta que me haga yo, porque soy así de imaginativo. No, esa pregunta se la hace mucha gente, ¿no? a ver. Porque en numerosas ocasiones hemos podido ver que tras unas elecciones el Partido Socialdemócrata gobernante es derrotado por un partido fascista. Y Pero eso, fascista, fascista llamado tal como que entendemos por fascismo o de derechas o de extrema derecha, porque ahora eh, utilizamos el término fascista para describir casi todo lo que no sea centro bueno, derecha es o muy centro difícil. izquierda. Bueno, Entre la extrema derecha y la derecha extrema vale. andamos igual. Es decir, Bueno, a lo mejor, yo que sé, personajes como la señora Ayuso, por poner un ejemplo entre muchos, no se declararía ella misma como fascista, pero en la práctica sus palabras y sus obras lo son. mm, Entonces ya sabemos que el lenguaje es muy sufrido y entonces, pues, quizá sí es cierto que se ha hecho un uso un poco abusivo de la palabra fascista, ¿no? creo que sí, Eh, ¿no? es decir, que por cualquier motivo era un fascista, que eso viene de lejos, yo casi diría desde los años 30, ¿no? Con el enfrentamiento que ahí, bueno, pues pues la falange española y de las Hons, pues bueno, si queremos llamarle así, pero en realidad son fascistas, vamos. Mm, Pues si nos remontamos a la historia, es que sería el primer caso así conocido, el más importante, la socialdemocracia en la República de Weimar fue derrotada por el partido nazi de Hitler. Se fue mm, la primera vez porque desde el fin de la Primera Guerra Mundial, lo que durante todos los años 20 y principios de los 30 en Alemania gobernaba la socialdemocracia. Además, el partido se llamaba así, un socialismo tibio, que fue derrotado, recordémoslo una vez más, en unas elecciones teóricamente democráticas, luego habría que estudiar a fondo porque igual no lo fueron tanto, pero en principio ganó el partido de Hitler con un 43% del voto popular. Es decir, eh, que es bastante porcentaje. Y ese mismo año, paralelamente, en la España republicana, otro caso, el gobierno socialista republicano de Azaña fue derrotado por la CEDA por 14 puntos de diferencia, dando paso a lo que se conoce históricamente como el bienio negro. ¿Eh? Y bueno, y hay muchos más casos. Por ejemplo, en Francia en el 86, el socialista Mitterrand permitió el acceso al Parlamento porque hasta entonces en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial,
estaban prohibidos los partidos nazis, pero el socialista Mitterrand fue el primero que permitió el acceso al Parlamento al Frente Nacional de Le Pen, que desde entonces no ha dejado de subir en las sucesivas votaciones, hasta el punto de haber estado incluso a punto de ganar la presidencia, primero con el padre y luego con la hija, con Marine Le Pen. En Brasil, por citar otro caso, en 2018 el ultraderechista Jair Bolsonaro, que ya se va olvidando afortunadamente, se impuso en la segunda vuelta con el 55% de los votos a otro progresista socialista, Fernando Haddad. Por acabar con otro ejemplo, en el 2023 en Argentina, un desequilibrado, un tal Milei, se impuso con un 30% de votos a los que, bueno, allí, a los peronistas de izquierdas, que allí como el peronismo hay de todo, Sí. pues eran el matrimonio Kirchner. Vamos, primero él se murió y luego ella, Isabel. Pues, y la última por ahora es la que estábamos comentando, Colombia, en la que Abelardo de la Espriella, de extrema derecha, pues ha derrotado en primera vuelta al progresista Iván Cepeda, el heredero de Petro. Y y para acabar ya el pasado y pasaros al futuro, pues en España, de cara a las próximas elecciones, nos encontramos ante el sombrío panorama de un posible triunfo de un PP controlado por el chantaje de Vox, ¿no? Es decir, que para mí, para no perder comba, el PP cada vez se va escorando más a la derecha y si escuchamos sus declaraciones, pues el pacto con Vox está más que claro. Es decir, es un pacto para no perder la posibilidad de ganar eh, a cambio de aceptar todo el, el, el ideario de Vox, ¿no? Es decir, que yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí en España el panorama que nos espera, según la mayoría de analistas, hasta el señor Rufián anda por ahí ya diciendo, poniéndose triste porque se lo ve venir. Entonces, bueno, lo que está claro es que aunque gane el PP de derecha moderada y europeísta y tranquila, nada. Vale, Si, te iba a preguntar si ese BP existe, pero ya lo vas a decir tú, creo. hombre, si escuchamos a sus portavoces en el Congreso, yo no veo ahí mucha derecha moderada. Pero bueno, no sé si tú ves algo ahí de moderado. No, 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 Yo no. de moderado veo poco. Entonces, está claro que eh, si no Vox directamente, desde la sombra, es decir, desde lo que en los conciertos se llama el backstage, es decir, la parte de atrás del escenario, pues va controlando y dirigiendo. Y aquí en Valencia, pues lo tenemos controlado en ese sentido. Es decir, la última gran movida valenciana, que es la huelga de educación, ejemplar por muchos motivos, pues la Consellería de Educación no se ha movido ni un milímetro de sus posturas iniciales en la negociación. Y está claro por qué es decir, porque Vox no se lo va a permitir. Es decir, si ha empezado ya poniendo a Pérez de Llorca de presidente eh, y ha continuado teniendo cogida por salvarse a la parte al PP, pues se hará lo que diga Vox. Y en el panorama nacional, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es decir, y en todas las autonomías donde ha ganado el PP, ha constituido gobiernos a cambio de aceptar todas las imposiciones de Vox. Yo no sé si Mm. tú crees que puede haber otro panorama más moderado en la derecha. No, a mí a veces bueno, me gusta pensar que algunas de las, digamos, propuestas que le hace aceptar al PP a Vox pueden llegar a ser inconstitucionales
y que una cosa es lo que en principio quieren que el PP haga y después que eso incluso legalmente pueda ser posible. No lo sé, porque eso de la prioridad nacional y otras historias parecidas, la Constitución, dicen los que teóricamente saben de eso, o sin teóricamente, sino que saben de eso, que eso no es legal, no se puede aplicar. Sería una discriminación inconstitucional, no lo sé. Hombre, pero Hubiera- ahí hay dos respuestas posibles, Manolo. a ver, Una de ellas es que teniendo mayoría en el Parlamento pueden cambiar la Constitución, porque ya bueno, lo pero vimos una con el mayoría, artículo 155, lo hicieron. una mayoría Y de tres quintos. Es decir, que no es una mayoría cualquiera, creo recordar. Tiene que ser una mayoría suficiente y cambiar la Constitución que sin el gran partido de la oposición puede ser muy peligroso, porque a la siguiente harían lo mismo los demás. Recordemos que ese artículo, el 135 que se cambió en agosto a petición, parece ser, de Alemania y del capitalismo internacional, fue entre PSOE sí, sí, claro, y ahí se Partido unieron los Popular. dos. El Partido Popular fueron los dos mayoritarios los que arramplaron con ese artículo, ¿no? Sí, sí, con los tres quintos se lo tenían claro, ¿no? Mm, Pero de todas formas, eh, yo creo que, mm, como planteaba yo en el titular, mm, pues estos son algunos de los ejemplos, pero hay sí, bastantes más. sí, Entonces, la gran pregunta es esa, ¿en qué falla la izquierda moderada sí. para que tras sus periodos de gobernanza el electorado, incluido, y eso es lo peligroso realmente, el que se encuentra en situación más precaria, pues a la hora de votar se decante por el fascismo, ¿no? ¿Tú crees que puede ser que defrauden por que no cumplen lo que han prometido? Porque la esperanza que ponen en ellos los que le votan digamos, a los progresistas, o a la socialdemocracia, si se quiere, después se sienten defraudados porque nada de aquello o muy poco de aquello que los había llegado a las urnas y que los electores los auparon pasa, perdón, pasa la legislatura y si te he visto no me acuerdo, es decir, se queda todo pendiente, no se cumple casi nada, se espera los últimos meses pero no se llega, etcétera, etcétera. Puede ser eso, la desilusión que crean en sus votantes, ¿no? ¿O qué? Sí, hombre, de todas formas hay que dar por descontado el control casi absoluto de los medios de manipulación de masas, es decir, de la prensa y la televisión, por parte de los que, y bueno, y Internet, claro, por parte de los que tienen el dinero y los medios para ejercer ese control. La última ya la hemos comentado y en la radio se ha comentado todo lo necesario, que es el control por parte de capital sionista de Prisa y El País, que es lo único que quedaba un poco Ujú. más a la izquierda. Entonces, bueno, pero aparte de esto, que es evidente que es así y que es muy importante a la hora de manipular, deben de existir otras razones que expliquen una situación que en principio es anómala. Es decir, eso de que gente precaria eh, vote a la extrema derecha, ¿eh? Lo que se llama los fascistas pobres, ¿no? La facha pobre, sí. O los fachapobres, ¿no? Mm, Entonces, la única razón que se me ocurre, un poco la apuntabas tú, ¿no? Es decir, la cobardía sí, por parte de los socialdemócratas a esa es la la hora de palabra. legislar medidas radicales y decididas para llevar adelante el programa que se supone que debe tener la socialdemocracia, que es la redistribución de la riqueza, ¿no? Lo cual pues hace sospechar que sus decisiones pues también están mediatizadas por los intereses de los poderes fácticos del Estado, ¿no? Es decir, que el Partido Socialista Obrero Español no se puede eh, olvidar no se puede sustraer al control de los poderes fácticos del Estado, ¿no? Es decir, que están un poco también
bajo el chantaje de esos poderes y que incluso desde dentro pues hay personajes como los dinosaurios y bueno, los dinosaurios y Ah, de los viejos eh, socialistas actualmente instalados en consejos de administración de grandes empresas, pero también en la actualidad otros dirigentes como el presidente de Castilla-La Mancha, por solo poner un ejemplo, ¿no? El de Aragón también, lo que pasa es que se murió, parece ser, y entonces, pero digamos que hay una razón, pues eso, de pérdida de control tanto de los poderes tradicionales, del legislativo, judicial y ejecutivo, lo único que mantienen y muy inestablemente es el legislativo, es decir, en el Parlamento, donde con una coalición multicolor, por llamarlo de alguna manera, han conseguido formar gobierno con partidos de la derecha autonómica, de la derecha nacionalista, pero muy inestable. Y luego los otros dos poderes, está claro, es decir, eh, ni siquiera el legislativo, está claro que hay una mayoría de jueces conservadores. De hecho, simplemente ver el poder de las asociaciones de jueces está claramente que está claro que la asociación de jueces progresistas es claramente minoritaria respecto a la asociación de jueces conservadores, que es lo mismo que decir jueces favorecedores del PP. Por lo tanto, en el judicial lo tienen muy complicado. Y luego, incluso en el Ejecutivo, estamos viendo que áreas que se supone que pertenecen al gobierno, al Ministerio del Interior en concreto, como, como la Guardia Civil y la Policía Nacional, que teóricamente tendrían que estar bajo el mando del señor Marlaska, que bueno, es de los ministros más tibios en cuanto a cuestiones de izquierdistas y además antiguo juez, pues por ahí no hay nada que rascar. Es decir, de hecho, incluso si vemos los sindicatos de policía y de guardia civil, pues está claro también que, bueno, lo hemos visto recientemente en el caso escandaloso del Policía Nacional que le partió la nariz y la mandíbula a una maestra jubilada y que todos los sindicatos policiales han apoyado al agresor, ¿no? Entonces, bueno, pues por mucho que pertenezcan teóricamente esas policías a un ministerio de un gobierno progresista, en la práctica no es así. Y ujú. entonces, por la situación para esa izquierda moderada está muy complicada porque no controlan ni su propio partido ni su propio gobierno. Con lo cual, pues bueno, lo que se le puede achacar, como digo, para mí la palabra que más le cuadra es la cobardía, ¿no? Es decir, no han sido capaces de implementar medidas realmente no revolucionarias, evidentemente, porque Mm. no son ni nunca lo han pretendido, al menos del Y ellos año. no se dan cuenta de eso, que de que la gente aprecia que están siendo, como tú dices, cobardes a la hora de poner en marcha medidas progresistas. La ley Mordaza no cuesta dinero, no requiere presupuesto público ni inversiones importantes. Me refiero a cuestiones que no pueden decir, es que no hay dinero para arreglar esto, ahora no puede ser, sino que es una cuestión simplemente ideológica, hacerlo o no hacerlo. Sí, pero supone un enfrentamiento frontal contra instituciones muy importantes. Por ejemplo, la ley Mordaza, no, el cambio, ya no de la derogación, que eso ya sería utopía, pero por lo menos la eliminación de los artículos más escandalosos no sería bien recibida por los cuerpos policiales Mm. y sería un enfrentamiento directo con ellos, ¿no? Y eso, bueno, pero los cuerpos policiales saben, o debían de saber, o se les debía de enseñar quién manda, es decir, quién manda el gobierno que está en el poder en ese momento, no sus sindicatos o su ideología
la cantidad. Y quién lo va a hacer? ¿Tú ves a Marlaska metiendo en cintura a los No, mandos, no a lo veo, las pero élites de la UCO y de la UDEF? no, pero yo creo que es un problema incluso más estructural o que viene más, o más de fondo. No sé lo que les enseñan en las escuelas cuando se preparan las preguntas y los exámenes y los test y para que tienen que superar para llegar a ser parte de un cuerpo como policía o guardia civil. Me imagino que ahí habrá unos temarios, se aprenderán unas cosas y se exigirá un respeto a ellas, que independiente del ministerio o del ministro que esté, pueden ser levemente modificadas, pero no fundamentalmente modificadas, ¿no? ¿No Sí, crees? pero una cosa es predicar y otra dar trigo, que se dice, ¿no? También, también, Es decir, pero que la teoría es muy bonita y los libros de texto de las academias serán lo que serán y serán más demócratas que nadie, pero luego la bueno, práctica yo cotidiana, a veces tengo dudas. Yo no sé por qué no se prohíbe a lo mejor a determinados policías llevar emblemas para fascistas yo qué sé, colgando del uniforme o en no, la incluso muñeca o participar en manifestaciones fascistas, en fin. cosas de esas. Y sus declaraciones, bueno, amparándose en la libertad de expresión, podemos oír burradas increíbles, ¿no? Por parte de los sindicatos policiales. Y no pasa nada. Es decir, Marlaska no es capaz de meterlos en cintura. Es decir, que está más que claro. Porque Eh, vemos aún a policías que acuden a antidisturbios especialmente, pero en general a eso que llaman orden público, es decir, a reprimir, no llevan un número en la espalda suficientemente visible para ser identificado, porque por ejemplo, en el caso que ponías de la maestra jubilada que le rompieron la nariz y le obligaron a que se tuviera que suturar el mentón o la barbilla o parte de la mandíbula, como tú has dicho, eh, no llevaba ninguno de ellos número de identificación, es decir, se le ve por pero que atrás. la cosa es más grave. Es decir, En las imágenes, porque hay suficientes imágenes y nos las han repetido hasta la saciedad, yo creo que el mando de ese pelotón sabe perfectamente quién ha sido no, sí, el que ha... era él, el que empujó, era el jefe del Ya, pues por dispositivo. eso te digo que no, eso no lo sabía, pero vamos, para el caso lo mismo. No fue un mandado, fue el jefe. Está claro que el que se identifique al policía, aunque no lleven señales claras de quiénes son, no sirve de nada, porque no le va a pasar nada. Le No le, abrirán expediente y estoy de acuerdo contigo, no le va a pasar nada, quizás un expediente que se alargará, porque un expediente no es más que una información, que después puede ser un expediente disciplinario o no, pero ya la gente se va olvidando de ellos. Cuando me refiero a identificarlos, que no solo se identifiquen entre ellos, sino que sea cualquier organización social, sindicato, grupo de abogados, organización social que los pueda identificar, porque llevaba el número tal, 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 tal. Y ese número, pues la policía sabe quién es. Es decir, se está sí, pero refiriendo a aún da una más persona. rabia todavía, Manolo, porque Claro, claro. que sepas quién es y no puedes hacer nada contra él Mm. y el tiempo lo cura todo y lo sepulta en el olvido, pues aún da No, más yo rabia, ¿no? lo decía porque incluso eso que es tan obvio y es una obligación, se permite actuar. Se les permite que vayan sin número de identificación. Bueno, eso es de primero de policía, creo. Es decir, que no es una cuestión que atenta a su seguridad, puesto que eso no va ligado a un nombre concreto, sino que va ligado a un nombre para esa actuación o para ese día, que puede ser otro diferente en la siguiente actuación. Es decir, que solo lo saben internamente, es decir, eso no identifica, hombre, ese número es siempre el mismo. No, ese número es cambiante. Bueno, me he metido en un berenjenal que No, lo pero que quería decir es que hasta lo más sencillo se les escapa. Es decir, cosas sí, que sí. ven, ¿no? Sí, vale. No, de todas formas, el problema de fondo, que es el que yo planteaba al principio, que es por qué razón eh, tantos
votantes de la izquierda moderada o bien se abstienen o bien pasan a votar directamente a la extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la gran pregunta que todavía no tiene una respuesta clara. Porque si hemos de creer, hay un opúsculo, un pequeño librito muy interesante, ya que ya tiene muchos años, de un italiano, un tal Carlo Maria Cipolla, que en su opúsculo sobre las leyes de la estupidez señala que la persona estúpida provoca con sus actos un perjuicio para los demás sin obtener ningún beneficio propio, incluso hasta perjudicándose a sí mismo. Y eso, bueno, es una de las leyes de la estupidez, ¿no? Y bueno, eh, mm, este sería un ejemplo claro, es decir, que un obrero en precario que no llega a final de mes vote a la extrema derecha, pues sería un ejemplo palmario de estupidez, ¿no? Pero bueno, eh, algo estaría bien leerlo y reflexionar un poco sobre ello para entender algo de lo que sucede en las mentes de ciertas personas. En cualquier caso, es un tema que me ha parecido interesante y que habrá que seguir investigando lo inexplicable. ¿Cómo se llama el libro, has dicho? Las leyes de la estupidez de Carlo María Cipolla, Cipolla, Ujú. literalmente, Muy bien, Cipolla. vale. Bueno, está en internet y está en muchos lugares. Y Le es ponemos muy un poco, interesante. le ponemos un poco de música a esto, Rafa. Sí, sí, pongamos música y desintoxiquémonos. Bien, seguimos en Radio Clara, estamos hablando con Rafa Rius y como yo le he ocupado parte de su tiempo, vamos a decirle que le quedan 6 o 7 minutos para el siguiente tema, así que Bueno, seguro que lo sabe de todas condensar. formas, me parece un tema interesante y alguna que otra vez volveremos sobre él. Y es la sociología del urbanismo en la Mm, Valencia actual, ¿no? Eso es, como a qué le llamas sociología del urbanismo. Pues a la vida de las personas en la ciudad de Valencia relacionada directamente con su estructura urbanística. Mm, Que como sabemos, los espacios urbanísticos condicionan la vida de las personas, ¿no? Y que, bueno, yo no sé si has paseado cualquier día de la semana, da igual, por el centro de Valencia y por sobre todo los barrios más tradicionales de Ciutat Bella, del Carmen, etcétera, y es agobiante, es decir, está lleno de cuestiones poco aptas para una vida tranquila y sosegada, ¿no? Entonces, bueno, había hecho un análisis y lo resumiré brevemente, ¿no? Porque por lo que se refiere al urbanismo desde un punto de vista sociológico, bueno, y por no remontarnos a la ampliación de Valencia con el derribo de las murallas ya en el siglo XIX, o incluso a principios del XX el eixample modernista de las grandes vías y demás, ¿no? Pues bueno, así las cosas, nos remitiremos a una de las mayores catástrofes de la ciudad para empezar a partir de ahí lo que es el urbanismo actual en Valencia, que es la famosa riada del Turia del año 1957, en pleno franquismo, claro. Entonces, la salida a esta tragedia ciudadana que modificó bastante la estructura urbana de Valencia, consistió en desviar el río por un nuevo cauce al sur de la ciudad, ¿no? Por cierto, obras del nuevo cauce que fueron sufragadas por los vecinos de la ciudad de manera obligatoria mediante el original sistema de emitir unos sellos. Yo no sé si lo has conocido, pero había unos sellos del llamado Plan Sur que, mm, que con ellos, ya, bueno, ya lo decías, ¿no? Eh, eran 25 céntimos de peseta, que no era mucho, pero claro, en una época en la que todavía
se escribían cartas, ¿eh? Porque si fuera ahora no tendría ni para comprarse un paquete de pipas, pero en aquella época todo el mundo se comunicaba por carta, ¿no? Familiares, comerciales y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, a partir de la riada, aparte del nuevo cauce del río, pues que por cierto la última dana supuso prácticamente el límite de la inundación, hasta llegar a la pedanía de la torre, que está a la orilla del nuevo cauce. Y bueno, además de eso, se crearon bloques de viviendas baratas, baratas y precarias, claro, porque la calidad de la construcción era, vamos, vamos, mínima, para dar alojamiento a los damnificados. Entonces la reconstrucción de la ciudad inundada pues era un gran reto, ¿no? Y nos ha llevado hasta hoy en día, es decir, 50 años después, pues estamos como estamos. Porque excepto los barrios que comentaba antes, de Ciutat Bella y el Carmen, que han permanecido más o menos intactos, salvo algunas aberraciones urbanísticas puntuales, el resto de la ciudad fue cambiando sustancialmente desde un punto de vista sociológico, en un progresivo proceso de gentrificación que ahora está cambiando bastante, está cambiando de signo, porque a principios bueno, a finales del siglo pasado y principios de este, las familias jóvenes de medio y alto poder adquisitivo eh, habían huido de la ciudad y se habían ido instalando en sus preciosas casitas con jardín y piscina en la periferia residencial de la ciudad, es decir, en Masíes, en La Cañada, La Eliana, el Vedat. Y ahora, en bastantes casos, esas mismas familias están volviendo a adquirir inmuebles en la ciudad. Pues digo yo que, no sé, atraídos por su centralidad y por la abundancia de servicios, con la consiguiente inflación de los precios inmobiliarios, que ahora en estos momentos pues, están inasequibles. Entonces, bueno, evidentemente todo ello unido a la acción depredadora de los buitres del sector, atraídos por unas leyes totalmente permisivas en sus abusos, ¿no? Así que todo ello pues configura un panorama inmobiliario inasequible para una mayoría de ciudadanos que ya hacen bastante con llegar a final de mes. Entonces, bueno, por un lado, la población trabajadora fue viéndose desplazada a municipios del cinturón urbano, Alboraya, Burjasot, Moncada, Paterna, Torrent, convertidos en ciudades dormitorio debido a los precios entonces, porque ahora también más asequibles de las viviendas, ¿no? Y de otro, la ciudad fue convirtiéndose a partir de principios de este siglo en un parque de atracciones para el turismo masificado y el ocio. Con el tramo final del antiguo cauce reconvertido en la ciudad de las ciencias y el Oceanographic, así que barrios tan tradicionales como el Carmen han desaparecido como barrios con sus vecinos tradicionales y han sido engullidos por un aluvión de turistas y clientes de hostelería que hacen sus estrechas calles intransitables cualquier día de la semana. Solo hace falta darse una vuelta por allí para comprobarlo, ¿no? Y por si faltaba algo, los miles de alojamientos turísticos complican mucho más la situación con sus largas filas de troleys arrastrados por guiris, inundando las calles de lugares con tanta historia como el Cabañal o la Malvarrosa, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, el futuro se complica todavía más. El gobierno municipal de derecha extrema y de extrema derecha, pues ha decidido hincarle el diente inmobiliario a una de las pocas zonas libres de especulación que iban quedando, la zona de Nazaret, próxima a la desembocadura del antiguo río, por donde pasaba el frustrado circuito de Fórmula 1 que el señor Paco Camps y la señora Barberá pues habían construido para poder darse una vuelta en un Ferrari, ¿no? Entonces, ahora
la muy ilustre alcaldesa, señora Catala, pues planea convertir este antiguo circuito de Fórmula 1 en un conjunto de torres de viviendas de alto standing. Bueno, eso sí, con un porcentaje, un pequeño porcentaje de viviendas públicas. Bueno, viviendas públicas que se supone que será para distribuir entre sus amiguetes, como han hecho en Alacant, ¿no? Bueno, es una sospecha al menos, puede ser. Pues no sería de extrañar, porque si tiene la mayoría municipal, pues... Entonces el problema que surge con el tema este de Nazaret y el circuito es que para ello tendrá que desalojar un campamento de más de 1.300 personas sin techo de variada procedencia que se ha levantado con toda precariedad, eh, como digo, en terrenos del antiguo circuito y bueno, pues desahuciarlos y lanzarlos a las calles, por supuesto, sin ningún tipo de alternativa habitacional, ¿no? Pero bueno, no importa porque el negocio es el negocio y no van a dejarlo perder por 4 o 4.000 desarrapados con los que no tienen nada que ganar, es decir, ni nada que ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, entre unas cosas y otras están convirtiendo Valencia, que por otra parte es una ciudad con todos los elementos de todo tipo, de clima, de instalaciones, de servicios, que es una ciudad eh, mm, que podría ser un entorno urbano donde fuera grato la vida, ¿no? Pues la están convirtiendo en una ciudad abarrotada, anodina, insolidaria, llena de precariedades, de personas sin techo, durmiendo por las calles y bueno, y en definitiva inhabitable. Es decir, una ciudad que era una maravilla, pues la están convirtiendo en, eh, pues eso, en inhabitable. Recuerdo, voy a contar una anécdota personal para ver cómo nos ven. Recuerdo que estaba con un amigo de viaje por Túnez y estábamos en la isla de Hierba, de nombre español, eh, porque fue una base española en la Edad Moderna, ¿no? Entonces estábamos ahí en el puerto compartiendo nuestra cena con unos navegantes del Mediterráneo y había un chaval holandés que iba solo con su barco dando una vuelta por allí y digo, ¿de dónde sois? Pues nosotros somos de Valencia. Y dice, ah, de Valencia. Esa ciudad de grandes avenidas totalmente inidentificables, ¿no? Es decir, había estado en Valencia y no había encontrado nada que lo hubiera merecido destacar, ¿no? Entonces, bueno, así nos ven, ¿no? O sea, una ciudad totalmente anodina. Pero bueno, no importa porque pues todo va bien. Y en las próximas elecciones, pues los ciudadanos satisfechos con la situación actual, pues seguirán votando mayoritariamente al PP Vox y eso, pues, que no nos pase nada. Muy bien, pues con ese deseo podemos acabar, Rafa. Hombre, ¿Parece? si tú no tienes intención de contradecirme mi visión de la ciudad, No, no, no. Ni intención ni tiempo tampoco tenemos ya, Rafa, porque he hablado demasiado hoy y no nos queda tiempo. muy bien. Así que tenemos que dejarlo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues eso. Salud y buen día. Salud.